Feliz inicio de semana. Mi nombre es Enrique Hernández y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de La Opinión Hoy. La tormenta solar más grande en 20 años se está generando por estos días y asombra a los científicos mientras revoluciona las redes sociales. El Sol, nuestra estrella que nos brinda calor y luz, se encuentra en un periodo de máxima actividad, lo que termina provocando intensas auroras boreales y australes en la Tierra que son registradas en ciudades donde no es común observarlas, lo cual generó una exposición de increíbles fotografías que se viralizaron por internet en los últimos días. Pero ¿por qué se da este fenómeno en los cielos? ¿Cuál es el origen de las auroras polares? ¿Qué tiene que ver el Sol en todo esto? Según la NASA, el campo magnético alrededor de la Tierra nos protege de la mayor parte de la energía y las partículas y ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Pero el Sol no envía la misma cantidad de energía todo el tiempo. Hay una corriente constante de viento solar y también hay tormentas solares. Durante un tipo de tormenta solar llamada eyección de masa coronal, el Sol arroja una enorme burbuja de gas electrificado que puede viajar a través del espacio a altas velocidades. Cuando una tormenta solar viene hacia nosotros, parte de la energía y pequeñas partículas pueden viajar por las líneas de campo magnético en los polos norte y sur en la atmósfera de la Tierra. Ahí las partículas interactúan con los gases existentes, lo que genera hermosas muestras de luz en el cielo. El oxígeno emite luz verde y roja, mientras que el nitrógeno brilla intensamente en azul y púrpura. Estas manifestaciones luminosas son más habituales cerca del círculo polar ártico o antártico, en lugares como Escandinavia, Canadá, Alaska y Rusia en el norte o toda la Antártida en el sur. Pero en periodos de intensa actividad solar como es el que está ocurriendo ahora, las auroras pueden observarse en latitudes más bajas y abarcar muchos más países. Por eso esta semana se han observado en Argentina, Chile, Nueva Zelanda y Australia en el hemisferio sur, así como en varias regiones de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón en el hemisferio norte. Así que estamos en medio de una tormenta solar de carácter histórico. Aunque esto puede llegar a afectar a las redes eléctricas y las comunicaciones, no es algo dramático ni peligroso para la vida, ni mucho menos. Pero sí algo que pasa pocas veces por siglo, así que disfrutémoslo. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos y bienvenidas sean a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y es momento de platicar con Clary Castro sobre lo que está pasando en los espectáculos. Clary, buenas noticias. Al parecer, el bebé puede traer torta bajo el brazo porque Justin Bieber al parecer va a ser papá por fin, pero cuéntanos más tú sobre esto. Sí, a ver, yo creo que es una noticia que nos pone contentos a todos, pero que también nos sorprendió muchísimo a todos porque esto es algo que se acaba de revelar. O sea, Hailey Bieber compartió un video y unas fotografías en donde confirmaron que, pues, bendición de Dios, están esperando su primer bebé junto a Justin Bieber. Creo que a nivel personal, por lo que nosotros podemos conversar, la información que tenemos, o sea, nosotros no formamos parte de la vida privada de ellos dos, pero creo que están en un buen momento, no hay rumores o explosiones negativas a su alrededor, ella también con su marca de maquillaje y de productos de cuidado de la piel también está viviendo un buen momento. Lanzó hace poco un producto que se hizo viral, que todas las influencers y las celebridades querían usar. O sea, a nivel profesional, pues podemos decir que ambos están bien, y a nivel privado la misma forma. Hace mucho rato que se dejó ya de hablar sobre un Justin y Selena, un Hailey Bieber y Selena, o sea, ya como que cada uno de ellos está como move on, ya avanzando el pasado atrás, y sí, viene un bebito y, como bien dices, con su buena cantidad de bendiciones bajo el brazo, porque probablemente va a tener a muchas madrinas. Hay que recordar que Paris Hilton, Kylie Jenner, Lele Pons, son personalidades que conforman la vida
íntima y que son amigos de la pareja y que muy probablemente van a estar compartiendo por ese rol de madrina y padrino. Entonces sí, yo creo que hay muchas bendiciones en camino y al final del día lo más importante de esta noticia pues es la celebración de una nueva vida y que independientemente de cualquier cosa que se haya dicho en el pasado, tanto de Hailey como de Justin, ellos son un matrimonio que está tratando de salir adelante y ser felices juntos, o sea, punto. Y que al parecer lo están logrando, debo decirlo, ya llevan un rato enfrentándose a todas las polémicas que pudieron haber tenido y bueno, siguen juntos y ahora con un bebé en puerta. Sí, se casaron en 2018 y como bien dices, desde que la relación empezó, por mucho que nosotros pues queramos hacer un recuento de los errores que se dieron a su alrededor, pues ya es algo que pasó, ya se superó y vaya que los han atacado, vaya que han sido bombardeados, no solo por los medios de comunicación, sino también por los fans, tanto de ellos como de otros lados y haters también, y siguen juntos. Entonces, ya estuvo. Así tenía que ser, ni modo. Enhorabuena para la pareja, Clary, y enhorabuena para el siguiente tema que vamos a tratar, porque viene ya casi la final de la Casa de los Famosos y al parecer esta vez hasta el tercer lugar va a llevarse algo. Cuéntanos sobre este premio que no se esperaba, Clary. No, a ver, aquí hay muchas cosas que hay que recordar. La Casa de los Famosos de Telemundo está viviendo su cuarta temporada y desde la primera, el único lugar que ha recibido un premio monetario es el primero. Alicia Machado en la primera temporada, Ivonne en la segunda, Madison Anderson en la tercera. Todas ellas recibieron un premio de $200,000. Hasta ahí todos entendíamos que la cuarta temporada cuando empezó perseguía la misma finalidad. $200,000 para el primer lugar, pero resulta y asumimos que es debido al éxito rotundo que ha sido esta cuarta edición, que ahora el segundo lugar se lleva $100,000 como premio y ayer Nacho Lozano y Jimena Gallego confirmaron que la entrada de Itatí Cantoral, estrella del Señor de los Cielos, confirmaba su ingreso a la casa con un maletín de $50,000, el cual va a ser el premio que va a perseguir a aquel que quede en el tercer lugar. Ahora, las apuestas, gracias a este nuevo premio económico que se ha anunciado, tienden a señalar que el primer lugar definitivamente será para Mary Pili, que el segundo podría ser de Rodrigo Romé y que ayer ingresaron los $50,000 que serían el premio para Lupillo Rivera. Viendo cómo están las cosas, haciendo una lectura general de las encuestas y de cómo han ido cambiando en los últimos meses, es muy probable que ese sea el top 3. Es muy probable que incluso, en efecto, así queden repartidos los primeros 3 lugares. Si algo llegase a cambiar, creo que solamente sería la disputa entre el segundo y el tercer lugar, que podría ser entre Rome y Lupillo. Porque para mí, por cómo han sido las votaciones, el lugar o la votación que siempre ha sido más dura es la que recibe Maripili, entonces ella probablemente gane esta temporada. Para mí, Clary, este pronóstico es demoledor porque no estoy de acuerdo, no me gustan los finalistas, pero lamentablemente siempre le has atinado, Clary. Que conste que no es el top 3 que yo quiero. O sea, ellos no son los ganadores que yo quisiera, pero es por la forma en la que se han desarrollado los hechos y por la opinión pública, que de momento, te soy bien honesta, no logro entender. Han pasado tantas cosas en este reality que me sorprende que ese sea el top 3. Hay que esperar y bueno, ni modo. Es lo que es, amiga. Pues muchísimas gracias, Clary, y nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que si eres el tipo de persona a la que le gustan las cosas raras, entonces el árbol toromiro sería una adición verdaderamente excepcional a tu jardín ornamental, que es el único lugar donde es probable encontrar el toromiro en estos días, 70 años después de que se extinguiera en su isla natal de Rapa Nui, que la mayoría de la gente probablemente solo conoce por su nombre occidental, Isla de Pascua.
Boyante y resistente a la sal, se cree que el árbol toromiro llegó a Rapa Nui hace 35,000 años y pobló los ricos bosques de palmeras de la isla que alguna vez existieron allí. Se cree que los colonos polinesios de la isla se dejaron llevar un poco, digamos, al construir las estatuas gigantes Moai, que hacen que la isla sea tan famosa hoy como destino turístico. Los troncos sin ramas de las palmeras las hacían ideales para usarlas como rodillos para mover las grandes tallas de piedra, algunas de las cuales pesaban hasta 80 toneladas, por el paisaje. Además, la necesidad de construir barcos, leña y todos los demás usos antropogénicos provocó una deforestación masiva y una degradación del suelo que acabó con el árbol toromiro, que había estado creciendo a la sombra de las palmeras. También se teoriza que los elementos climáticos globales de la pequeña edad del hielo contribuyeron a la caída de los bosques de palmeras, que pueden haber contado con 15 millones de árboles cuando llegaron los colonos europeos por primera vez, quienes añadieron otro grupo de elementos destructivos que los polinesios no pudieron: los animales invasores. 3 especies de ratas introducidas en la isla comenzaron a depredar las semillas de toromiro. Esto redujo aún más su tasa de gestación hasta el punto de que en 1911, cuando un botánico chileno llegó a inspeccionar la isla, encontró un solo espécimen aferrado en la parte central de la isla. 38 años después, el famoso explorador y antropólogo noruego Thor Heyerdahl llegó en su barco hecho a mano y, efectivamente, solo existía un toromiro en toda la isla. El suelo era demasiado pobre y estaba anegado para que el árbol se gestara incluso después de 3 décadas. Este escuálido superviviente tenía una sola rama con flores y semillas que Heyerdahl recogió, almacenó de forma segura y se las pasó a un amigo suyo llamado Olaf Selling, quien propagó el árbol en Gotemburgo. Sin embargo, resultó que Efraín Bolowski Jadlin, un inmigrante argentino en Chile, también recolectó semillas del mismo árbol, razón por la cual el toromiro y sus hermosas flores se pueden encontrar en jardines botánicos chilenos y europeos. En 1962, cuando un meteorólogo alemán descendió al cráter, descubrió que el espécimen de Heyerdahl-Jadlin había desaparecido. Así que la historia de la desaparición del toromiro, relatada aquí como un extracto del reciente libro de Daniel Lewis, 12 árboles, las raíces profundas de nuestro futuro, fue provocada casi en su totalidad por manos de la humanidad, pero también lo fue su supervivencia. Así que lo que pudo ser una triste historia termina felizmente con un pulgar arriba. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.